por ejemplo, por eso preguntaba de la reposición, porque es que no sé si, si tenga que... Ah, yo pensé que no habías llegado al primer parcial. no, bien, Entonces, bien, bien, entonces pero... mándame un correo describiendo todas esas cuestiones. Voy a poner aquí mi correo por si no lo tenías. Mándame un correo a esta dirección comentándome eso y ya nos ponemos de acuerdo en ese caso. Ah, muy bien. Y una pregunta más, los parciales estarían pasando todos los días viernes, ¿verdad? Sí, todos los viernes. Ah, muy bien. Muchas gracias, ingeniero. Disculpe. Bueno, bien. Entonces estaba diciendo que tenemos que tener en cuenta eh, nosotros toda la parte introductoria para empezar ya a entrar a la generación de autómatas. ¿Por qué? Porque el autómata, como les decía, es el fin principal de del análisis léxico. Bien, entonces, pero antes de empezar con el tema de autómatas, vamos a platicar del tema de reconocimiento de token. Para reconocer un token, es decir, cómo lo voy reconociendo, cómo me voy moviendo en este ámbito, ¿verdad? Mucho ojo, no estamos hablando de autómatas, ¿verdad? Como lo mismo les digo, en la expresión regulares, cuando hablamos de expresiones regulares, teníamos un- una base en las operaciones del lenguaje, ¿verdad? Que esa era una de las preguntas, ¿cuál es la base de las expresiones regulares? Son las operaciones del lenguaje. Ahora los autómatas tienen su base en el reconocimiento de tokens y se comportan como un diagrama de transición de estados o se puede ejemplificar. ¿Qué es un diagrama de transición de estados? No es más que un grafo. Entonces, las leyes de grafos o los diagramas de transición de estados tienen sus, valga la redundancia, tienen sus leyes, tienen su, tiene su universo, ¿verdad? Que vamos a venir y ejemplificarlo. Eh, ¿Para qué nos va a servir esto? Porque el análisis léxico se va a comportar de esta manera. Mucho ojo, el autómata es similar, tiene un comportamiento muy similar, pero no es igual. Entonces, ahorita para los que ya llevaron el curso y empecemos a ver el diagrama de transición de estados en este momento, igual, como les dije, no se les va, en su momento, esto en tema no se va a evaluar, ¿verdad? O sea, es como cuando les dije del buffer y del centinela, o sea, eso no se evalúan, simplemente son conceptos que hay que tener claros. Lo mismo va a ser con este diagrama de transición de estados. No se evalúan. Ahora, en autómatas sí vamos a evaluar la diagramación del autómata, que es diferente. Diagramar un autómata es diferente a un diagrama de estados, ¿verdad? Y básicamente el diagrama de estados o transición de estados eh, me sirve para tener claras las bases de los autómatas. Bien, primera ley. Ciertos estados del diagrama son de aceptación o finales, es decir, yo puedo tener n estados y esos n pueden ser de aceptación. Es decir, tengo es mayor e igual a 1 los estados de aceptación. No quiere decir que sea solo uno o a ley tiene que ser, no tiene que ser n, ¿verdad? Si yo tengo n estados, puedo tener n estados de aceptación. Bien. Eh, Segunda ley. Si el lexema, oigan acá, estamos hablando ya de lexemas, ¿verdad? Si el lexema no incluye el símbolo que nos llevó al estado de aceptación, es decir, no incluye, entonces se le coloca un asterisco en el estado de aceptación. Como así, ahí vamos a ver en un ejemplo, pero si yo voy a un estado de aceptación con otro carácter, entonces se le coloca un asterisco.
Y esa es la diferencia que hace el diagrama de transición de estados a los grafos que generan cómo se representa a nivel de grafos el autómata. Por ejemplo, tengo int. Bueno, entonces digo, voy a hacer un pequeño ejemplo. Tengo del 1, me voy al 2 con i, del 2, perdón, este es un grafo dirigido, ahí está. Del 2 me voy al 3 con t. Integer, digamos. Tengo integer o int, cualquiera de los dos. Puedo aceptar cualquiera. Entonces, si viene otro estado, por ejemplo, tengo otro carácter, perdón, otro lexema, tengo una palabra, algo así. Int espacio X, punto y coma. Entonces, ese espacio va a venir acá con otro carácter que yo no sé cuál va a ser. Aquí le vamos a poner otro. Y entre paréntesis vamos a poner espacio. Aquí está el espacio, no es una cara, es un espacio. Y perdón, este era T y aquí está el 3. Entonces me voy al estado 4, el estado 4 es de aceptación, y como yo llegué a este estado 4, con otro carácter que era este espacio en blanco, le coloco un asterisco. Vamos a verlo en un ejemplo, pero algo así es. Es decir, que cuando yo llego al estado de aceptación por medio de un ¿quién es este otro estado o este otro símbolo? Puede ser el centinela. Si el centinela me manda al estado de aceptación, es decir, yo ya corté la cadena y esa cadena ya no tiene más, y yo llegué a ese estado de aceptación por ese corte, entonces yo puedo venir y decirle que ya llegué a aceptación y le coloco este símbolo por o este asterisco, que es eh, eso es aseverar o asimilar o decir que yo llegué al estado de aceptación por medio ya sea del centinela u otra cadena, ¿verdad? Como les digo, básicamente son como vamos viendo ahí los diagramas y solo es una introducción. No se va a evaluar un diagrama de estados. Lo que sí se va a evaluar son los grafos de los autómatas. Ya vamos a ver en su momento su diferencia, porque existe una diferencia. Bien, el estado inicial se designa con una etiqueta, con una línea etiquetada como inicio, es como decir aquí inicio. Y que no proviene de ninguna parte, es decir, viene de saber de dónde, así como lo puse acá, y en esta línea punteada, en este círculo punteado. Bien, básicamente esas son como tres leyes que gobiernan los diagramas de transición. Mucho ojo, no estamos hablando de autómatas, vuelvo a repetir, no estamos hablando de autómatas, que gobiernan los diagramas de transición y que se utilizan para el reconocimiento de token. Es decir, que cuando yo llego al estado de aceptación, el OK, aquí creo el token, crear token, en este punto, ¿verdad? Entonces, ya vamos viendo ahí cómo va surgiendo todo, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo está en el libro y es bien práctico. Recordemos, esta es una expresión regular. ¿Qué me dice esta expresión regular? Puedo tener menor o menor concatenado con mayor o mayor concatenado con igual o mayor concatenado con menor o menor concatenado con mayor, ¿verdad? Básicamente esto es una serie de ORs y que dentro de cada OR o tiene solo un carácter o tiene una concatenación de dos caracteres, ¿verdad? Entonces, esa es nuestra expresión regular. Ahora veamos qué pasa con la aceptación de cadenas. Primero que nada viene un inicio de una parte vacía, o sea, viene a saber de dónde, o sea, de dónde viene saber. Entonces,
cumpliendo con la ley número 3 que dice que me indica que viene el inicio de algún otro lado. Bien, seguimos. Viene inicio a un estado cero. Viene menor. Estoy hablando menor. Digo, bueno, de cero con menor, ¿verdad? Con cero, con la arista o con la flecha menor, me voy a un estado 1. Todo tranquilo. Bien, entonces, yo tengo, por ejemplo, 1 menor que x, o puedo tener 1 menor o igual que x, ¿sí? Ambos, tanto el menor como el menor igual, tanto el menor como el menor igual, son tokens, o son caracteres que están, son lexemas que están simulados o modelados con este patrón o esta expresión regular. Aquí está el menor, y aquí está el menor igual. ¿Verdad? Ambos están modelados con estos. Bien, entonces ambos son de aceptación. En este punto vino menor. ¿Por qué yo no puedo venir y decir en este punto que este es de aceptación? ¿Por qué no puedo decirlo? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo aseverar que ese 1 ya es de aceptación? Si ya vino menor y, por ejemplo, acá en esta cadena, el menor ya es de aceptación. ¿Por qué no puedo decirlo? Correcto. Gracias, Stephanie, porque puede venir un igual después. Entonces, si yo tiro aquí la aceptación, voy a estar teniendo un error porque voy a estar aceptando todas siempre que venga un menor, y cuando venga un menor igual, no voy a reconocer este token, ¿verdad? Entonces, cuando venga un menor igual, seguimos con nuestro ejemplo de 1 menor que x y 1 menor igual que x. Cuando venga un igual, yo ya sé que vino menor e igual. Menor, igual. A este punto, sí sé que ya es de aceptación. Es un ok. Entonces, es este. Está modelado con la expresión regular. Entonces, aquí está el patrón y aquí estoy reconociendo o estoy construyendo los lexemas. Los tokens, perdón, y aquí están, este es el lexema. Aquí se forma el lexema. Entonces, yo llego al estado 2, digo, ok, creo el token. Token, qué sé yo, token 1 con el patrón OpenRel, que creo que sí está, OpenRel. El lexema es menor o igual. La columna puede ser 2, 1, 2, o 0, bueno, si empezamos con 1. Columna, fila, vamos a poner fila 1, columna 2. Aquí voy como que contando ahora cuántos voy a ir aceptando. Ese es en el caso de menor o igual. ¿Qué pasa con mayor? Perdón, ¿qué pasa con menor? Si solo vino menor. Aquí está. Entonces, si solo vino menor, según el diagrama creo que me voy a adelantar. Pues evaluemos este otra vez. Pero aquí este es un menor mayor. O sea, es una desigualdad. Está diciendo que algo no es igual. Entonces, se hace lo mismo. Bueno, si viene uno, que uno sea diferente a X, viene acá menor, viene mayor y acepta. Entonces viene y aquí cuando acepta, vuelve a crear el token. Sería un token 2 y sucesivamente. Básicamente lo mismo que el anterior, es lo mismo, solo que uno es
menor igual y el otro es menor mayor. Ahora, ¿qué pasa? Bien, ahora sí que caigamos a este que tenía aquí en mente. 1 menor que X. ¿Qué pasa con 1 menor que X? Con 1 menor que X, viene solo el menor. Pero posterior al menor, vino un X. Vino un X o vino un centinela o viene lo que sea. Pero es un carácter diferente a lo que yo estoy modelando. Entonces, si viene, por ejemplo, viene menor y luego viene X, me voy por este lado del que viene etiquetado por otro, y le coloco un asterisco. Este asterisco me está simulando, me está diciendo que yo llegué a este estado de aceptación vía un carácter que no estuviera contemplado dentro del patrón. Es en este caso. Entonces, yo caí a este estado de aceptación número 4 por un carácter que es fuera de la expresión regular o del patrón. ¿Y quién es ese carácter? En este caso es X. Aquí es X, ¿verdad? Entonces vino menor y aquí pudo venir X, pudo venir un espacio en blanco, pudo venir un punto y coma, lo que sea. Pero me indica que ahí ya terminó ese patrón que estoy evaluando. Entonces, automáticamente acepto este lexema, que es el menor. Entonces ese lexema ya puedo venir y yo construir un token, ¿verdad? Un token del tipo menor. Bien. ¿Dudas hasta acá con esta forma de cómo se ve un diagrama de transición de estados a nivel de aceptación de lexemas? ¿Dudas? O construcción de tokens, como quieran llamar. Fue una pregunta, ingeniero. ¿Sí? No sé si no presta atención, ¿por qué el doble círculo al final? El doble círculo me indica a mí que son estados de aceptación. Gracias, ingeniero. Entonces, aquí, este no es estado de aceptación. El 0, el 1 tampoco. Entonces, son estados de transición que se le denomina. Tenemos dos tipos de estados. Estados de transición y estados de aceptación. Esto no lo define la ley no lo define las leyes que proponen los autores, pero sí se le denomina estados de transición y estados de aceptación. ¿Qué es un estado de aceptación? Es cuando decimos, bueno, esto ya fue aceptado y aquí ya puedo construir un token. Si yo estoy en un estado de transición que es, por ejemplo, yo estoy en este estado, yo no puedo venir y construir un token. Tengo que llegar a un estado de aceptación para construir un token. Si no llego al estado de aceptación, o es un error léxico o simple y sencillamente no se puede construir un token, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo el único carácter que tengo es este, el menor? ¿Qué creen ustedes? ¿Se acepta o no se acepta? Es el único carácter que tengo, menor. ¿Se acepta o no? No se acepta, dice Edwin. Sí se acepta. ¿Por qué? Porque recordemos que voy a tener un buffer y al final de cada buffer o al final de cada entrada voy a tener un centinela. Y ese centinela va a estar aquí en otro, un centinela. Entonces, este menor va a ser aceptado. ¿Verdad? Entonces yo tiro una lista de token y digo, bueno, solo tengo un único token 3, digamos, porque uno es este y el 2 era este. Token 3, que es menor y sucesivamente, bla, bla, bla. Eso yo ya lo paso al análisis sintáctico y el sintáctico va a venir y decir, bueno, es que mira, te hace falta yo espero un valor
seguido de una operación relacional, seguido de otro valor, y vos solo me estás dando un operador relacional. Entonces, este es un error de sintaxis. ¿Sí? Pero eso ya es a nivel sintáctico que se ve ese error, porque no cumple con una estructura. Eso es sintáctico, pero léxico esto está bien. Recordemos, cuando iniciamos el primer día de clases, hicimos unas preguntas, ¿verdad? ¿Qué hace el léxico y cosas así? ¿Verdad? Entonces, me acuerdo que modelábamos unas cadenas de entrada y decíamos, bueno, ¿esto lo acepta el analizador léxico? No, sí, o cosas así, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos como que ir modelando, ¿verdad? Vamos a ir viendo cómo se manejan. Para eso sirve el Centinela. Obviamente son cosas muy a bajo nivel ya, ¿verdad? O sea, son cosas muy a bajo nivel, son aplicaciones ya muy robustas, son compiladores de muy alto estándar, dígase Java, dígase C++ y todos esos, ellos se manejan el Centinela y todo, pero pues nosotros sí no, ¿verdad? Y si mucho lo simulamos como un espacio en blanco. Bien, seguimos. Si viene igual, sí, ¿qué? O sea, ¿no entendés? Ok, bien. Mira, el 1 no puede ser el estado de aceptación, porque si vos decís que aceptás en el estado 1, automáticamente estos dos pierden sentido. Entonces vas a decir que todo lo que pase por estado 1 vas a aceptarlo y vas a construir el token. Pero ¿qué pasa si tenés 1 mayor, 1 menor o igual a X? Entonces vas a venir y aceptar en este punto. Pero este igual queda volando, queda flotando. Y tu operador y tu patrón o tu patrón o tu expresión regular incluís menor concatenado con igual. Pero acá si colocas como estado de aceptación 1, estás matando eso. Entonces solo vas a estar aceptando menores, pero tenés que también aceptar menor igual o menor mayor, ¿verdad? Que son estos dos, este y este. Entonces tenés que aceptarlos, tenés que aceptar hasta que tengas todos los casos posibles, ¿verdad? Entonces acá son 3 casos. O viene menor o igual, es el estado 2. Viene menor mayor, es el estado 3. O solo viene menor, es el estado 4. Es decir, saliste por otro token o otro carácter, ¿verdad? Seguimos. Bien. Si solo está menor, es lo que decía aquí. Por ejemplo, si viene 1 menor que X, de 0 me voy a 1 con menor y automáticamente después lees X, cabal cae aquí en el estado otro o en la etiqueta otro, porque X no está modelado. Entonces con otro, de 1 con otro carácter me voy a 4, que es un estado de aceptación. Se le coloca el numeral perdón, no numeral, es el signo, el asterisco, indicando que yo llegué a estado de aceptación por otro carácter que no está dentro del patrón. ¿Quién es ese carácter? En este caso sería X, ¿verdad? Entonces ahí Ingeniero, vamos. ¿Sí? pero y si ahí vendría el mayor, este autómata acá ya no se lee, ¿verdad? Porque pues no tendría como entrar al autómata si empieza con mayor, ¿no? No lo hemos terminado de construir todavía. El ejemplo sí, tiene como 9 estados todavía, entonces vamos por el 4. Entonces falta todavía. Tenemos ahí bastante por estudiar este ejemplo. Y recordemos, este no es un autómata. Este es un diagrama nada más. Todavía no hemos visto la teoría de autómatas. Cuando nosotros dibujamos un autómata, el autómata es similar a este diagrama, pero tiene unas diferencias. Y eso ya lo vamos a estudiar en el autómata. Bien. Ahorita solo hemos modelado menor, menor igual y menor mayor. Nos falta
igual nos falta este y nos faltan los mayores. Entonces, con igual, bien, ¿se dan cuenta? Con igual, solo tengo una opción. Si empieza igual, solo me quedo en igual, no hay más. Es decir, de que cuando venga igual, automáticamente yo voy a estar aceptando esa cadena. Ese es el lexema y se convierte en un token. Por eso viene de 0 con igual, me voy a 5 y es aceptado. Ok. Es decir, 1 es igual a X. Sí. Entonces, miremos. 1, perdón, igual para acá. Entonces, lo acepto. Entonces, digo, tengo un token 4. Token 4, que es un lexema igual, que es un patrón de la operación relacional. Fila 1, columna 1, digamos. Y ya. ¿Por qué? Porque no tengo otro. Ahora bien, si yo hubiera dicho aquí en mi expresión regular, igual, igual, ahí fuera diferente. ¿Qué tendría que ser si viene un igual, igual? Bueno, primero que nada, 5 no sería estado de aceptación, sino que 5, de 0 me voy a 5 con igual, y de 5 me voy a 6 con otro igual. Y ese 6 sí es estado de aceptación. Sí es que yo hubiera colocado 1 igual, igual a X. Pero en este caso, pues no coloqué, solamente es un único igual, solo es 1. Entonces, por eso es de 0 a 5 con igual y ya. Ya está aceptación en ese punto. Bien. Sigamos. Ahora sí, mayor. De 0 me voy a 6 con mayor. ¿Por qué 6 no es de aceptación? Por lo mismo. Porque puede venir o solo mayor o pueden venir mayor igual. Entonces aplico la misma que estaba aplicando con el menor. Bueno, si yo vengo y digo 1 mayor a X, para aceptarlo yo voy a tener que tener un reconocimiento extra de otro carácter. Y si viene 1 mayor o igual a X, yo voy a estar esperando ese igual. Entonces, este estado de transición 6 y todos los estados de transición 6 y el 1 aquí que está arriba, son como un estado de pausa, de que estoy esperando un carácter que me lleve al estado de aceptación, ya sea igual o u otro carácter. Entonces, si viene 1 mayor igual a X, de 0 con mayor me voy a 6. Caigo aquí. Y de 6 con igual me voy a 7 y ahí sí es un reconocimiento. Entonces aquí construyo el token. Tokens 5, lexema mayor o igual, patrón es el operador relacional, fila 1, columna 2 y sucesivamente. Y ahí está. Voy llenando ya, ¿verdad? Bien. Siguiente. Ahora bien, si viene otro, por ejemplo, tengo 1 mayor a Y, digamos, para no dejar de utilizar X, 1 mayor a Y, voy a tener lo siguiente. De 0 me voy a 6 con mayor, y como viene después Y, entonces caigo en este y le coloco el signo o el asterisco que me indica que yo llegué a este estado por medio de otro lexema que no pertenece al patrón, ¿verdad? ¿Para qué puede ser? Aquí en este caso pudo ser Y, pudo ser un espacio en blanco, pudo ser un punto y coma, pudo ser el centinela, pudo ser lo que sea. Bueno, lo que me interesa es reportar el lexema, el token, perdón, y con su lexema asociado. ¿Y qué token? El que representa el mayor. ¿Verdad? Aquí sería un token 6, ¿verdad? Algo así sería. Token 6, lexema mayor, operación relacional es del
es el patrón, fila 1, columna 1, y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces voy llegando yo a los estados de aceptación. Básicamente, este es como que el overview o la vista pre o la introducción a los autómatas. Los autómatas se basan con esto, pero no es igual. No es igual. Se basan, tiene su base, pero no es igual. Entonces, dudas hasta acá de cómo se realiza esto. ¿Todo claro? Sí, ingeniero, ese es como un grafo, ¿verdad? Más o menos es una Sí, representación. es un grafo, tiene más representación de grafo. A la larga, como les digo, esto solo es para que entendamos el concepto de la introducción a los autómatas. No vamos a, no se les va a evaluar este tipo de diagramas como tal, no se les evalúa. Se les va a evaluar otros, que ya son los diagramas de los autómatas, pero no son estos. Estos son muy similares, pero tienen diferencias. Y ahí vamos a hablar ya de las diferencias. Bien, si no tienen dudas, ya entramos a la parte que nos interesa, los autómatas finitos. Estos son los tipo 3 en la jerarquía de Chomsky. Recordemos eh, que en la jerarquía de Chomsky el tipo 3 era un lenguaje regular. Entonces ahí se podía asociarle a las expresiones regulares y se modelan vía un autómata finito. Estos son los autómatas finitos. Entonces vamos a empezar ya a, a ver estos temas. Eso quiere decir que el parcial de este viernes se les va a evaluar la creación de autómatas finitos. Vamos a ver hasta qué tema lo abarcamos. Muy seguramente va a ser hasta mínimo el método de subconjuntos, mínimo, ¿verdad? Pasamos por el algoritmo de Thomson y el método de subconjuntos. Si da tiempo ver el método del árbol, se va a evaluar método de árbol, ¿verdad? Si es que da tiempo. Pero si no da tiempo, pues no pasa nada y creo que solo nos vamos a quedar con subconjuntos y Thomson. Bien. Bueno, y también representar autómatas, eso sí fijo. Reconocer autómatas y todo. Bien, ¿qué es un autómata finito? Esta tal vez esta es la definición por excelencia que tenemos que tener en cuenta. Un autómata es un reconocedor. Entonces aquí, literalmente este es un screenshot del libro. Y lo dice así, los autómatas finitos son reconocedores, solo dicen sí o no en relación con cada posible cadena de entrada. Es decir, yo voy a tener un autómata y tengo, qué sé yo, 100 cadenas, 100 flujos de caracteres, 100 palabras, por decirlo así. Y tengo mi autómata. Entonces, el autómata lo único que va a decir, va a reconocer para decir sí o no. Es decir, si entra o sea, si acepto esta cadena y se convierte en lexema para formar el token, o simplemente este lexema no lo reconozco. Únicamente sí y no. Sí o no, perdón. Sí o no. Esa es la única función del autómata. Comúnmente se le dice, bueno, sí que ya se le agrega funcionalidad de que cuando acepte se crea el token. Pero esa ya es funcionalidad extra. La esencia del autómata y los resultados de los métodos de generación de autómatas únicamente son reconocedores. No dicen otra cosa mayor que sí o no. No hay en el libro ustedes no van a encontrar cómo se construye la lista de token. O sea, la lista de token es un extra que se asume que cuando se implementa el compilador
ustedes generen ese extra, ¿verdad? Pero no enseñan cómo crearlo. Entonces hay que tener cuidado. Si esperamos que la salida del análisis léxico nos dé un autómata que genere lista de tokens, estamos mal. Únicamente nos va a dar un autómata que va a reconocer o no la cadena de entrada o los lexemas, ¿verdad? Bien, dicho eso, tenemos dos tipos de autómatas. Los autómatas finitos no deterministas o los AFN, que dicen, no tiene restricciones en cuanto a etiquetas de sus líneas. Un símbolo puede etiquetar varias líneas que surgen del mismo estado y epsilon, la cadena vacía, es una posible etiqueta. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que puedo tener varios caminos con un mismo símbolo. Puedo irme a distintos lugares con un mismo símbolo. Y epsilon puede ser una opción o un posible camino. Ahora veamos. B. Los autómatas finitos deterministas tienen para cada estado y para cada símbolo de su alfabeto de entrada exactamente una línea. Esta línea es una transición con ese símbolo que sale de ese estado. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Lo contrario de arriba. El autómata finito no determinista y a partir de ahora AFN, el AFN lo que hace es que partiendo yo de un estado, puedo ir a múltiples estados con un carácter. Puedo ir del 1, puedo ir al 2, del 1 puedo ir al 2 con A, del 1 puedo ir al 3 con A y así sucesivamente. Y epsilon es parte de su alfabeto. Mientras que los AFD me dicen que si de 1 me voy a 2 con A, ese símbolo A ya no lo puedo utilizar en otra transición dentro del estado 1. Ya no se puede. Sí, en el estado 2 y todo eso sí lo puedo usar, pero en el estado 1, si una vez ya lo usé, ya no lo vuelvo a usar. Y ya vamos a hablar más adelante del autómata determinista. Bien, vamos a platicar ahorita ya de la FN como tal. Y tenemos lo siguiente. Es un conjunto de estados finitos. Es un conjunto finito de estados S. Es decir, yo puedo tener S estados, pero S no es infinito. Es decir, puedo tener 100 estados, 2000 estados, 3000 estados, pero puedo contar esa cantidad de estados. Por algo la palabra autómata finito, ¿verdad? Es finito el estado, el número de estados. Siguiente. El conjunto de símbolos de entrada sigma, ya me perdí el cursor otra vez. Aquí está. El conjunto de símbolos de entrada sigma es el alfabeto de entrada. No quería borrar. Es el alfabeto de entrada. Y ojo, ojo acá. Suponemos que epsilon nunca será miembro de sigma, ¿verdad? Permítame un momento. Gracias. Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Yo voy a tener un estado, un conjunto de estados S denominado de esta manera. S es igual a ¿quién? 1, 2, 3, 4. Pero jamás dentro de S voy a definir lo siguiente. Jamás voy a decir esto. Epsilon. Jamás. Esto no se puede. Esto está malo. Eso me está diciendo la segunda ley. ¿Por qué creen que pasa esto? ¿Por qué creen?
qué creen que no puedo incluir epsilon? Creo que Alan tiene hay un complemento a la respuesta. Sí, no, primero que nada, no tiene sentido, la verdad. ¿Para qué yo voy a definir un, un, un autómata, por ejemplo, que no acepte nada? O sea, carece de sentido. Otra, y la otra que yo tengo en mente, no es que sea principal, es otra opción, es que al momento de que yo es redundante, dice Eddie, sí, y ahí está, ahí está. Eddie dice es redundante, correcto. Bien, en AFN sí existen transiciones de epsilon. Aquí está, cabal, en el anterior, aquí está. Y epsilon, la cana, es un posible etiqueta. Sí existe transiciones con epsilon en el AFN. Eddie tiene la respuesta. Es redundante. ¿En dónde es redundante? En las leyes de, la, de las expresiones regulares. O sea, yo voy a tener L Clini. ¿Qué me dice el L Clini? 0 a infinito. Pero tengo el estado, el lenguaje L que está definido por epsilon 1. Entonces, ¿en qué punto yo voy a tener cadena vacía 1, cadena vacía 1? Entonces, muy redundante. O sea, por eso es que cuando yo voy a construir autómatas, tengo que sacar el epsilon de ahí. Tengo que sacar el epsilon de mi alfabeto. Pero que lo saque no significa que no lo pueda usar. Y aquí está la tercera ley. La tercera ley me dice lo siguiente. Una función de transición que proporciona para cada estado un símbolo en sigma unión epsilon. Entonces, ¿qué me está indicando acá? Bueno, yo tengo un estado 1, y me puedo mover, solo voy a borrar arriba para que podamos ver de mejor manera. Se me está llenando mucho, creo que lo voy a hacer con un pizarrón mejor. Me voy a cambiar a pizarrón. Bien, ahí estamos. Bien, yo tengo un L igual aquí. 1, 2, 3 y 4. Bien, y yo tengo un estado 1. ¿Saben qué? Para no confundirlos, voy a cambiar las cadenas de entrada. ¿Qué cadenas voy a usar? A, E, I, O, U. Bien, y tengo el estado 1. ¿Y qué me está diciendo a mí la tercera ley? Para cada estado que estén y para cada símbolo de sigma unión epsilon. Entonces, es imposible estado siguiente. Entonces me dice lo siguiente. Y yo puedo tener una transición a 2, por ejemplo, etiquetado, o por decirlo así, bajo el símbolo quién, bajo símbolo, todos los símbolos que estén en L, unión epsilon. Si se dan cuenta, epsilon está fuera del alfabeto. No lo toma en cuenta. Está fuera, pero por ser un autómata finito no determinista, la cadena vacía es una posible etiqueta. ¿Cómo se usa eso? Primero que nada, sacando
del epsilon del lenguaje original, pero las posibles transiciones que yo puedo tener aquí, es L unión epsilon. Eso me está diciendo la ley. Aquí está. Sigma unión epsilon. ¿Quién es sigma? Sigma es el lenguaje. Entonces, ¿quiénes puedo mover? Puedo mover con A, con E, con I, con O, con U y con epsilon. Con estos puedo mover, pero mucho ojo. Epsilon no es parte del lenguaje. Únicamente es una unión, pero puedo utilizar una transición con epsilon. ¿Por qué? Porque la FN me lo permite. Bien, seguimos. 4. Un estado S sub 0 se distingue como el estado inicial. Entonces yo voy a tener un estado S sub 0 que va a ser el estado inicial. Y mucho ojo con esta palabra. ¿Cuántos estados iniciales puedo tener entonces? 1. Uno, solo uno. Y eso va contraste a la siguiente ley. Un conjunto de estados F es un subconjunto de S que se distinguen como estados de aceptación. Entonces, ¿cuántos estados de aceptación puedo tener? Los finitos, ¿no? Los finitos. Los finitos. Entonces, ley número 1 me dice que tengo S estados, ¿sí? Ley número 4 me dice que tengo un S sub 0, que es el inicial. Ley número 5 me dice que tengo F estados, que son estados de aceptación. Entonces, y este F es un subconjunto de S. Les voy a dar un ejemplo. S es igual a E, I, O, U. Y les digo, bueno, F va a estar determinado como vocales del abecedario. ¿Sí? ¿Cuántos, cuántos elementos de S pertenecen a F? Todo el abecedario, todo el... Sí, Todo el conjunto, que son vocales, A, E, I, O, U. Entonces, F puede ser igual a S. Es decir, todos los estados de aceptación, perdón, todos los estados pueden ser aceptación. Pueden, no deben, o sea, pueden. O sea, puedo tener mínimo, ¿cuál es el conjunto mínimo para un estado de aceptación? Para estados de aceptación, uno. ¿Y cuál es el máximo? S. ¿Quién es S? Como alguien, creo que fue Santiago, dijo todos los estados finitos. Si yo tengo 1000 estados en un autómata, esos 1000 estados pueden ser de aceptación y no hay ningún problema si sean todos de aceptación. El problema está en si yo tengo más de un símbolo inicial. Solo tengo que tener uno. Por eso les dije, la ley 4 es el contraste de la ley 5. En la ley 4 solo tengo un inicio, pero puedo tener varios fines. Bueno, entonces, básicamente es la representación de los autómatas no deterministas, AFN. ¿Y ahora qué? Pregunto. ¿Dudas hasta acá en este tema? y todo claro en general. Gracias, Santiago.
Este solamente estamos hablando teoría, netamente teoría. Solo quiero ver cómo estamos de presentación. Bien, excelente. Vamos con, ahora sí, una vez hablado del diagrama, haber definido autómata y sobre todo el AFN, que es el primer autómata a estudiar, ya podemos hablar de grafos, el grafo de transiciones. Mucho ojo. Allá del otro lado era un diagrama. Acá ya estamos hablando de un grafo. Entonces, yo les quiero decir, les quiero dejar algo claro. Vamos a, para los que ya hayan visto el curso en algún momento, que yo tenga esto, que yo tenga esto, no quiere decir que eso sea un autómata. Esto no es un autómata. Esto solo es el grafo que representa un autómata. Pero el grafo en sí no es un autómata. Entonces, mucho ojo. Es como por ejemplo, nosotros tenemos esto. F de X es igual a Y. En el plano es una recta. Bueno, supongan que es una recta. Vamos a hacerlo ahí. Pero en el plano esta es una recta. ¿Qué me indica la recta? Es cierto, la recta, ¿qué me representa? Me representa una función lineal, pero la recta como tal no es la función. La recta solo es la representación o diagramación de dicha función. O sea, nosotros ya coloquialmente decimos, esa es una recta, esa es una función lineal, esa es una cúbica, esa es una cuadrática. Pero no quiere decir que esta sea la función. La función es f de x igual a y. Lo mismo pasa con los autómatas. Yo tengo el diagrama o el grafo, mejor dicho, el grafo del autómata, pero no quiere decir que el grafo sea el autómata. ¿Por qué? A nivel de que estén ustedes haciendo sus proyectos, ¿qué va a entender la computadora, el compilador? ¿Ustedes le dibujan esto o va a entender el algoritmo? El compilador va a entender el algoritmo, porque ese tiene un algoritmo. Entonces, en sí, el autómata es el algoritmo como tal. Que ya que nosotros ya generemos nosotros acá nuestras gráficas y todo, o sea, eso ya es diferente, eso ya es una explicación de algo gráfico para que nosotros entendamos, ¿verdad? Bien, dicho eso, ¿cómo se genera este grafo? Perdón. El mismo símbolo puede etiquetar flancos hacia un estado o hacia un estado hacia varios estados distintos. Básicamente estamos hablando del grafo de transiciones de la FN. Un flanco puede etiquetarse con epsilon, la cadena vacía, en vez de o además de los símbolos de alfabeto de entrada. Vamos a hablar. Mucho ojo, aquí ya estamos hablando de grafo de autómatas. Ya dejamos de hablar de diagrama, es decir, que ya no utilizamos esa nomenclatura que decían ellos de yo utilizo otro aquí y le coloco unas asterisco. Eso ya se olvidó. Por eso les dije, el diagrama de transiciones de este tema no es más que es una introducción, pero aquí ya estamos hablando de grafos, grafos del autómata. Vamos a tener un grafo de autómata. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Cómo estaría este ejemplo? Bueno, vamos a hacer el ejemplo de un AFN. Sí, muy claro, mucho ojo. Vamos a hacer el ejemplo del AFN.
típicamente yo vengo de un estado que no sé dónde estoy, no sé dónde es. S sub 0. ¿Saben qué? Mejor para no complicarme y poner S sub 0 voy a hacer es 0. 0. ¿Sí? Entonces yo sé que el estado 0 va a ser mi estado de inicio o el estado inicial y es el único. Entonces digo, bueno, de 0 a 1 me voy con A. Voy a tener un lenguaje este lenguaje AB12. No sé qué expresión regular es y no estamos interesados en eso por el momento. De 0 con 1 me voy a y de 0 con 2, perdón, de 0 con B me voy a 2. ¿Sí? Hasta este punto todo bien. Bueno, entonces digo, de 1 con epsilon me voy a 1. Es como que recursivo, ¿verdad? Esa es una relación, es una transición recursiva. Bien. Epsilon. ¿Sí? Ahora bien, puedo decir de 2 me voy a 3 con 2, porque 2 está aquí también definido en mi lenguaje. Y de 2 me voy a 4. Sorpresa, con 2 también. Con 2. Y de 1 me voy a 5, digamos. Y 5 es el estado de aceptación. Me voy con 1. De 4 me voy a 5 con 1. Y de 3 me voy a 5 con 1. ¿Sí? Entonces, miremos cuáles son las premisas del autómata finito, no determinista, el AFN. El AFN me dice en la ley número 3, para cada estado y para cada símbolo puedo tener las siguientes transiciones. Alfabeto, unión epsilon. ¿Y dónde está epsilon acá? En esta transición. Entonces, es muy común que posiblemente en el examen les diga, bueno, el siguiente grafo, dado el siguiente grafo, determine, ¿es un autómata finito no determinista o es un autómata finito determinista? Entonces ustedes tienen que ver todas las características. Y aquí, si ustedes cuentan con una transición con epsilon, pueden decir que es una FN con toda categoría. ¿Por qué? Porque la FN tiene transición con epsilon. ¿Dónde más se puede ver que es un AFN? Aquí. De un estado puedo ir a varios con el mismo símbolo. Estoy saliendo de un estado 2 a 4 y de 2 a 3 con el mismo símbolo. Y eso es una característica de la FN, cabal acá. Un símbolo puede etiquetar a varias líneas, dice. Un símbolo puede etiquetar a varias líneas. Por eso es una FN. Entonces, mucho ojo. Tengamos bien en cuenta y bien claro el reconocimiento de los AFN. O bueno, de los autómatas como tal, porque en el examen muy posiblemente se les pregunte, dado este grafo, determine si representa una FN o una FD. Entonces ustedes tienen que determinar si es una FN o una FD, ¿verdad? Entonces para que ir viendo ahí nosotros toda esta cuestión del ir identificando. ¿Dudas hasta acá? ¿Sí, sí se entiende? ¿Sí se comprende? ¿Comprenden este término? Sí, sí, sí. En este está claro que es de un estado pueden salir a otros más, ¿verdad? Mientras que en el determinista no. Siempre y cuando sean, en el determinista lo puedo hacer, siempre y cuando el símbolo que me está llevando sea diferente. Mientras que aquí no importa.
Por ejemplo, acá, de 0 me voy a 1 con A y de 0 me voy a 2 con B. Está bien. ¿Por qué? Porque son diferentes símbolos, no importa. Pero acá no es que exista un problema. Aquí este me determina que es una FD. Y eso me lleva a lo siguiente. A la larga, cuando nosotros estamos construyendo los compiladores, ¿qué es lo que buscamos? ¿AFN o AFD? AFD. ¿Por qué AFD? Tiene que haber un porqué. Porque, digamos, solo hay como que un camino a seguir para cada token, entonces así se pueden distinguir qué token está reconociendo. Correcto, solo hay un camino. Kelly tiene otro, porque no son ambiguos. Correcto. Ese es el principio, la ambigüedad. Tengo múltiples caminos, es decir, puedo venir para acá y para acá. O puedo venir para acá y para acá. Entonces, esto es ambiguo. Esto es ambiguo. ¿Qué es una ambigüedad? No sé qué hacer. Ahora les pregunto, si esto es ambiguo, ¿cómo vas a ver en la computadora a dónde moverse? Recordemos, la computadora jamás va a ser inteligente. Simula una inteligencia, pero no es inteligente. ¿Por qué? ¿Quién hace a la larga las inteligencias artificiales? Es un equipo de ingenieros que están construyendo una inteligencia artificial, que la entrenan y todo. Pero jamás la computadora va a decir, yo intuyo que es aquello. O sea, no, la computadora no intuye, no tiene esa capacidad. Entonces, esto ya, este problema de ambigüedad, ya se le da una posible solución en cosas de inteligencia artificial, ¿verdad? Ya mediante pesos, ¿verdad? Que le dicen, que dice, bueno, yo te voy a dar, este tiene más peso, entonces te das por este lado, entonces ahí la inteligencia artificial va entrenando solito, pero no tiene la capacidad. Entonces es por eso que a lo largo de los compiladores lo que se busca siempre va a ser no contar con ambigüedades. Eso es en el léxico, está muy marcado en el léxico y está muy marcado en sintáctico, ¿verdad? Entonces, sí, no tenemos que tener ambigüedades. Bueno, excelente respuesta, ¿verdad? Entonces, básicamente ese es en el tema perdón, en el tema de los grafos, el grafo de transición. Entonces ya vamos como que viendo ahí, eh, sentando bastantes bases para el estudio de estos, de los grafos o de los autómatas como tal. Bien, ya vimos nuestro ejemplo. Ahora bien, una vez visto el grafo, podemos pasar a las tablas de transición. Una tabla de transición es cuyas filas corresponden a los estados y cuyas columnas corresponden a los símbolos de entrada. La entrada para un estado dado y la entrada para un estado dado y la entrada es el valor de la función de transición que se aplica a esos argumentos. Si la función de transición no tiene acerca a ese par estado de entrada, colocamos vacío en la tabla de ese estado. Vamos a construir esa tabla. Entonces viene aquí lo siguiente. Y otra posible o posible evaluación que se les puede hacer. Dado una tabla de transiciones, genere el grafo correspondiente. O dado el grafo, genere la tabla correspondiente. O dada la tabla, determine si es o no, si es o no eh, un autómata finito determinista o no determinista. Se puede ver con la tabla. Bien, para hacer la tabla vamos a jalar esto. Bien,
Entonces, me está diciendo que columnas son estados, perdón, filas son estados, columnas son símbolos, ¿verdad? Quiero no, quiero no equivocarme. Filas son estados, columnas son símbolos. Correcto. Entonces, miramos. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo quedaría esta cuestión? Bien. Eh, ¿Dónde se fue? Aquí está. Aquí está. Entonces, ¿cómo quedaría esta? ¿Cómo quedaría esto? Si la fila es el estado, entonces comenzaríamos con el estado 0 y se le Correcto. pondría el símbolo del estado en la columna. Vamos a ir colocando así, ¿verdad? Vamos a llenar todos los estados primero para que posteriormente podamos ir llenando los símbolos. ¿Quiénes son los símbolos? Símbolos van a ser, eh, los símbolos van a ser todas aquellas posibles transiciones que puedo tener. Por ejemplo, acá puedo ser, los símbolos pueden ser A, no, no pueden, los símbolos son A, B, 1, 2 y alguien más. ¿Quién, quién falta acá? Falta uno. Tengo ya los símbolos posibles del lenguaje, pero falta alguien. Epsilon. Correcto. ¿Por qué epsilon? Por esto. Ahí, ¿dónde está? Aquí. En la ley número 3 me indica lenguaje unión epsilon. Por eso es que hace falta, gracias Arnoldo. Por eso es que hace falta epsilon, entonces lo coloco. La verdad que me quedó muy pequeña esta cosa, pero bueno, no importa. Eh, entonces digo, de 0 con A me voy a 1. 0 con A me voy a 1. 0 con B me voy a 2. 0 con B me voy a 2. No tengo transiciones con 1, no tengo transiciones con 2 y tampoco con epsilon. 1 con epsilon me voy a 1. 1 con 1 me voy a 5. 1 con 1 me voy a 5. No tengo con A, no tengo con B y no tengo con 2. 2 con 2 me voy a 4. 2 con 2 me voy. Y 2 con 2 me voy a 3, es decir, 3,4 para ponerle un orden. 3,4. Y no tengo más, ¿verdad? 3 con 1 me voy a 5. Ay, perdón. Aquí. Nada. Y 4 con 1 me voy a 5 también. Entonces aquí, 5. No hay nada, no hay nada. 5. No hay nada, no hay nada. Y aquí con 5 no me muevo a ningún lado, ¿verdad? Si se dan cuenta, 5 no tiene transiciones, entonces no tiene transiciones. Bien, entonces esta es ya la tabla de transiciones. Pueden subir. Esta es la tabla de transiciones.
¿Qué me da esta tabla? Solo me hace bulla, la verdad, que no se mire muy bien. Ahí está. Esta es mi tabla de transiciones. ¿Dónde puedo ver yo que es una FN en esta tabla de transiciones? ¿Alguien me puede decir? En el 3 y el 4. Arnoldo dice 3 y 4, correcto, miremos. Y epsilon, correcto. Bueno, de por sí que yo tenga una columna epsilon y la tenga llena, ya es con que tenga yo una columna epsilon y que tenga una transición con epsilon, ese ya es una FN. Puedo tener 1000 estados, pero si tengo una transición, solo una, eso ya es una FN. Entonces, si ustedes en el examen les presentan una tabla de transiciones y esta tabla de transiciones tiene un epsilon, den por hecho que eso ya es una FN. Ahora bien, si no tiene esta tabla, hagamos de cuenta que no viene esto. Hagamos de cuenta que no viene esto. ¿Dónde lo puedo? ¿Dónde lo puedo ver? Como dice Arnoldo, en el 3 y el 4. ¿Por qué? Porque esto me está diciendo a mí que del 2 me voy al 2 con 3 y 4. Es decir, de un símbolo me voy a otro con dos, de un estado me voy a 2 estados con un símbolo. Es decir, el símbolo 2, este símbolo 2 que lo voy a subrayar con celeste, está apuntando al 3 y al 4, a 2 estados. Entonces tengo 2 caminos. Esto es ambigüedad. Pero bueno, ese es otro tema, ¿va? Yo tenía ahí el epsilon. Entonces se les puede preguntar a ustedes, partiendo de esta tabla, construyan el grafo asociado y determinen si es finito, determinista o finito no determinista. Entonces vamos a ir. Bueno, ni dibujen pues porque van a tener que elegir, o sea, elijan cuál de todos los grafos es el indicado, es el adecuado. Entonces vamos a ir viendo ahí cómo se les presenta este examen. ¿Dudas hasta acá con el tema de la AFN? Este es tema de AFN. Ya vimos qué es el AFN, ya platicamos también por qué no es bueno o no, el por qué no se busca que se use el AFN, sino que tiene que ser AFD. ¿Verdad? Entonces, dudas hasta acá. ¿Todo claro? Bien, AFD. Básicamente la AFD es una AFN, pero con restricciones. O sea, el AFD no va a tener más que la AFN. Únicamente la AFD se va a ver más limitado. ¿Qué limitaciones? No hay movimientos con epsilon. Y para cada entrada hay un símbolo, nada más. O sea, para cada transición es un símbolo, pero ese símbolo no puede etiquetar múltiples entradas. Básicamente eso. Entonces, el AFD sí es un tipo de autómata, pero también si lo quieren ver así, el AFD es una extensión o es una, no extensión, ¿cómo se llama? Es una variante. Es una variante de la AFN, porque el que dicta las reglas, se dan cuenta, es la AFN. Mientras que la AFD solo dice, bueno, todo lo demás está bien, solo que no tengo movimientos con epsilon y no tengo ambigüedad, solo un único camino. Entonces, ¿qué me indica esto? A mí lo que me indica es que sigo contando con los S estados. S sub 0 es el estado inicial y tengo F estados de aceptación, donde F es un subconjunto de S, que puede ser el mismo tamaño. Entonces, si se dan cuenta, no es más que una variante, pero pues se le denomina otro tipo, ¿verdad? El tipo de autómata. Entonces, el punto está
en que nosotros, este autómata, es el que vamos a buscar en el análisis léxico. Es ese autómata. No más. Es este autómata. Estos autómatas son un poco más claros, ¿verdad? ¿Cómo así? Bueno, viene 1, me voy a 2 con B, de 2 me voy a 3 con A, y de 2 me voy a 2, este es A, con B. 3 es de aceptación. ¿Ya? ¿Cómo puedo ver yo acá? Bueno, no tengo épsilon, en ningún lado tengo épsilon. De 1 me voy a 2 con B, correcto. De 2 me voy a 3 con ¿quién? Con A, y de 2 me voy a 2 con B. Es decir, no tengo múltiples transiciones con un solo símbolo. Tengo 2 transiciones, es cierto, pero uno es con A y el otro es con B. ¿Verdad? Entonces, no hay diferencia. Aquí no hay diferencia. O sea, aquí, no es que haya diferencia. Aquí es más claro. O sea, aquí es más claro en el sentido de que solo voy a tener un solo camino. Bueno, entonces esto es un AF. Esto ya es un AFD. ¿Cómo sería su tabla de transiciones? Este está bastante sencillo, pero igual lo vamos a hacer. 0, 1, 2, 3. Esto no va. Solo tengo AB, ¿verdad? Entonces esto no va. Solo es términos de ejemplo. Esto también. Ahí está. Bien, entonces tengo... empiezo de 1, ¿verdad? Este se va. Ahí está. De 1 me voy a 2 con B. De 1 con A no me voy a ningún lado. De 2 me voy a 3 con A. Y de 2 me voy a 2 con B. Y básicamente esta es la tabla de transiciones de un autómata finito determinista. ¿Dónde radica? ¿Cómo pueden saber ustedes que es determinista? Primero que nada, no tengo columna de épsilon. Segundo, en las transiciones o en las celdas, ¿verdad? De evaluar, las que voy a colocar acá en celestito, no tengo una coma, o sea, no tengo múltiples, no tengo esto. 3,2 no tengo, o sea, no lo tengo. Esto, o sea, no lo tengo. Sino que únicamente es 1 a 1. ¿Verdad? Entonces son más sencillas las tablas. Entonces esto está sencillo reconocer. Y pues, su diagrama también no tiene épsilon y no tengo ambigüedades. Básicamente eso. En el AFD, pues no es tanto lo que hay que venir y explicar, porque básicamente son todas las leyes de la AFN, solo que una variante que no acepto a las transiciones con epsilon, y tampoco acepto a múltiples transiciones con un solo símbolo. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Todo claro? Entonces, bueno, si no hay más dudas, dejamos hasta acá la introducción a los autómatas, de la parte teórica de autómatas. Ya el día de mañana vamos a empezar a ver de lleno el algoritmo de Thomson, que va a ser el primer método para generar autómatas. El algoritmo de Thomson es un algoritmo que genera autómatas finitos no deterministas, es decir, AFN. ¿Sí? Es el primero, es el primer método. Vamos a ver, el día de mañana nos quedamos solo viendo Thomson, ¿verdad? Tal vez va a ser una clase y media. No creo que mañana nos dé tiempo para comprenderlo todo. Entonces sería martes, miércoles,
martes y parte del miércoles ver Thompson, y miércoles una introducción al método de subconjuntos. Bien, entonces, si no hay más dudas, lo dejamos hasta acá hasta el día de hoy, es la clase, y nos vemos el día de mañana. Que pasen una feliz noche. ¿Por qué parte del libro vamos? Vamos por el capítulo 3. Capítulo 3, análisis léxico. Bien, entonces, que tengan una feliz noche. Nos vemos el día de mañana.